Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con el presidente de la asociación ANVIPET, que es la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho. Hola Javier. Buenas tardes. Pues él es Javier Marzal y tiene un canal de YouTube llamado con su mismo nombre, Javier Marzal, y como os he dicho, es el presidente de esa asociación. Y como estamos aquí preocupadísimos por la corrupción judicial, que es uno de los tres poderes del Estado de Derecho, que está corrompido hasta el tuétano, pues vamos a dar voz a todas aquellas asociaciones o personas que luchan contra la corrupción judicial para ver si podemos limpiar ese estamento estatal. Y bueno, Javier, me he enterado, me has contado que has puesto tú como presidente en conjunto con otras 4 o 3 asociaciones una denuncia contra 63 magistrados del Poder Judicial, ¿no? Bueno, son autoridades judiciales, incluyendo al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y luego también hay fiscales, jueces y magistrados de Fenomenal. 6 comunidades autónomas, es decir, que es un fenómeno nacional, y de diferentes instancias, tanto de juzgados como de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál ha sido el motivo de la denuncia? ¿Por qué les habéis denunciado? Bueno, les hemos denunciado por vulnerar la libertad de expresión, por impedir que los abogados nos defiendan, es decir, el derecho a la defensa letrada, y además por atacar a las asociaciones, impedir el derecho de asociación, que son 3 derechos fundamentales o derechos constitucionales. Sí, últimamente está saliendo a la luz el caso del fiscal Mena y el expediente Royuela, en el que ha quedado por escrito las órdenes de asesinato de, presuntamente, del fiscal Mena contra adversarios políticos y contra gente que se rebelaba contra el sistema masónico que tenemos ahora. Y claro, eso hay como una especie de mafia ahí metida en el poder judicial, pero verdaderamente terrorífica. ¿Tú qué piensas de esto, Javier? Vamos a ver, yo sobre cosas concretas, todo el mundo sabe que el Ministerio Fiscal es el arma del gobierno para controlar a los jueces. De hecho, los fiscales atemorizan a los jueces y a los magistrados. Esto de forma habitual. Todo el mundo sabe que los únicos jueces que han sido condenados alguna vez lo han sido por querellas de la Fiscalía, como puede ser el juez Elpidio, como puede ser Garzón. Esto es lo primero que hay que tener claro. Eso significa que tienen un poder enorme. Hablando del fiscal Mena, según denuncian en YouTube y en las redes, según parece, creó una red de magistrados para prevaricar y hacer negocios criminales, donde ganar muchísimo dinero, por un lado. Y luego, por otro lado, hablando de lo que tú has dicho, según parece, este señor encargó más de 100 asesinatos por encargo, según parece, de partidos políticos o de gente en el gobierno, de gente muy poderosa. Yo, desde luego, esas cosas me consta que pasan en España. No sé si será verdad lo del fiscal Mena, pero me consta que pasan en España. Todo lo que acabo de decir. En España se venden sentencias de forma constante en todas las instancias judiciales. Y es público y notorio, hasta el país y el mundo lo han publicado, que el Tribunal Supremo, los fiscales y los jueces del Tribunal Supremo aceptan sobornos alegremente y con todo el descaro del mundo. Claro, y tan alegremente porque saben que hay una mafia masónica detrás que les protege de ellos mismos, de la justicia. Bueno, lo que ellos saben es que tienen impunidad. Esta es la palabra clave que la gente que tenemos asociaciones de víctimas judiciales acordamos el día 22 de septiembre del 2018 en una reunión que promoví yo entre varias asociaciones,
Y la palabra clave es impunidad. Aquí el problema de España, si lo tenemos que definir en una palabra, es impunidad. Esa impunidad de algo que yo denomino metamafia, que sería todo el sector público, y podemos hablar de metamafia gubernamental, la del gobierno, o metamafia judicial, esa impunidad que tienen todos ellos les impulsa a que sean lo que son hoy en día, criminales. Las instituciones son organizaciones criminales. Y para conservar esa impunidad y ese poder, lo que hacen es aliarse con otros poderes. Por ejemplo, con el poder mediático hacen dos cosas. Por un lado, les intimidan, por otro lado, les sobornan con dinero público para publicidad, y por otro lado, les premian. Que esta es la forma habitual de trabajar de la metamafia. Pasa exactamente lo mismo con el sector financiero y pasa exactamente lo mismo con las grandes empresas. Este es el motivo por el que todos estos que acabo de decir están privilegiados tanto por las leyes como por las decisiones de las diferentes instancias gubernamentales o por las decisiones judiciales, aparte lógicamente de lo que yo he dicho antes de sobornos directos a fiscales, jueces y magistrados, que es lo habitual. Aquí comprar sentencias es lo habitual en España y esto tiene que saberlo todo el mundo. Yo mismo he denunciado y lo haré público de una forma realmente escandalosa en este año de 2020, he denunciado a un juez por cobrar dinero de la Guardia Civil para que archivaran una querella mía. Esto es lo habitual. ¿Y por qué motivo llamas tú a la mafia... Metamafia. ¿Por qué le llamas metamafia y no simplemente mafia? No podemos llamarles mafia porque por muchos motivos. Primero, la metamafia controla el idioma y entonces ellos han definido mafia como una organización privada y ellos no son una organización privada. Y otra serie de cuestiones que no son. Aquí el problema es que el conjunto de las instituciones forman, son el crimen organizado. Sin embargo, si tú te vas al Ministerio del Interior, cuando hablan del crimen organizado, no hablan de las instituciones. Entonces, por ese motivo, y porque además son más allá de la mafia, y meta significa más allá de la mafia o una transformación de la mafia, por eso yo hablo de la metamafia. Además, la mafia no tiene una impunidad tan grande como la que tienen lógicamente las autoridades públicas. Entonces, yo, para distinguirlo de la mafia, creo que debemos utilizar nuevas palabras que definan mejor lo que está pasando hoy en día. Yo, por ejemplo, hablo de la busocracia. ¿La busocracia qué es? Pues una democracia que tiene la metamafia. Eso es la busocracia. Y ya la he definido antes, pues con esos privilegios que dan a los colegios profesionales, a los grandes sindicatos, a las patronales, grandes empresas, sistema financiero, etcétera, etcétera. Pues creo que has hecho una camiseta con ese lema. Sí, Metamafia. ¿Podrías sí, enseñárnosla? muy bien, te la voy a enseñar y te voy a contar una anécdota. A ver, me levanto. Hay una foto en las redes sociales en la que estoy yo con esta camiseta. En el día de inicio del curso judicial, estoy en la puerta del Tribunal Supremo cuando dentro estaba el rey, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, en fin, todo lo que es la parafernalia alrededor del sistema judicial. ¿Y qué te movió a ti a ponerte a luchar contra la corrupción judicial, Javier? Mira, el día 21 de abril del 2010 estaba en casa de una amiga, asaltaron la casa, su hija con su novio, y yo llamé a la Guardia Civil. Llegó la Guardia Civil y, intimidando a mi amiga, la obligaron a dejar entrar a la hija y al novio, que desvalijaron la casa.
Entonces yo me quejé y un agente de la Guardia Civil de Rivas hacia Madrid, sin duda drogado, sin venir a cuento, me agredió. Esto está reconocido en la diligencia policial. Y además lo hicieron tan mal que ni siquiera me detuvieron, lo cual deja en evidencia a este agente. Este es un asunto que también lo llevará a Naciones Unidas. Desde entonces, bueno, la hija robó más de 40.000 euros a la madre, la agredió 2 veces en lugares públicos y los fiscales y jueces, lejos de proteger a esta persona, lo que hicieron fue atacarme policial y judicialmente a mí. Me detuvieron 3 veces ilegalmente, me hicieron pernoctar en un calabozo 2 noches, etcétera. Entonces, viendo todo esto y denunciando todo este asunto, recurriendo a todos los sitios, el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Ministerio de Justicia, la Casa Real, en fin, todo el mundo. Y fue cuando yo me di cuenta de algo que ya sabía, pero no sabía que estaba en este grado, a este nivel. Me di cuenta, pues, lo que es la metamafia judicial. Entonces, hace más de 5 años, decidí, junto con otras víctimas judiciales, crear la asociación Ambipet y defender a las víctimas judiciales. Incluso he llegado a sacar a una persona de la cárcel que lo habían metido para ayudar a un abogado que le había estafado por solicitud del fiscal de la audiencia provincial y prevaricando 3 magistrados a los cuales me permití decírselo por escrito, que habían tomado una resolución injusta sabiendas, que es la definición jurídica de prevaricar. A pesar de eso, pocos meses después hice un escrito que sirvió para que el juez penitenciario, el director de la cárcel y promovieran que el Ministerio del Interior sacara a este hombre de la cárcel, cosa que conseguí de forma ilegal, es decir, le sacaron antes de plazo. Pero aquí las leyes no valen, no las cumple nadie. Esa es la realidad. ¿Y tú, Javier, tienes estudios de derecho o de leyes? No, yo soy autodidacta, he ido aprendiendo a medida que recibía resoluciones judiciales, por un lado, y por otro lado, lo que he hecho ha sido estudiar mucha jurisprudencia. Eso es lo que hace que yo tenga un enfoque del derecho muy correcto, por un lado, y por otro lado, que mis escritos judiciales eh, sean alabados y utilizados por multitud de abogados, e incluso por estudiantes de derecho. Porque tú eres escritor, ¿no? Bueno, yo escribo, he publicado 3 libros, publiqué más de 100 artículos en una página que se llama Nuevo Management, he dado conferencias empresariales, en fin, hago bastantes cosas. De Y hecho, bueno, mi tarea intelectual, porque soy escritor de ensayo, no de novela ni de poesía, mm, mi vida intelectual para mí es la prioridad. Lo que pasa es que en este momento hay una situación con nuevas normas europeas que permiten atacar, defendernos de la metamafia. sí, porque me he enterado que hace poco, no sé si el mes pasado o hace dos, la Unión Europea ha emitido una ley para defender a las víctimas de la corrupción judicial, ¿no? Bueno, el día 17 de diciembre entró en vigor la Directiva Europea 2019/1937, que se ha hecho para proteger a los alertadores y aquí de la corrupción. Bien, como es habitual en España, han traducido mal
en el Ministerio de Justicia, por indicaciones del gobierno, han traducido mal la ley y de hecho hay quejas ya y ya se está tramitando este asunto de forma administrativa y judicial porque hablan de denunciantes y eso no es cierto, son alertadores, es decir, cualquier persona que alerte, no solo que denuncie, sino que alerte, estaría protegida en esta normativa, que además es muy interesante. Yo ya la he utilizado para defenderme del acoso judicial, que me acusan de una calumnia, de calumniar a un juez. No es la primera vez que me pasa. Y también estoy promoviendo con varias asociaciones que trabajemos conjuntamente, y yo ya he hecho textos legales para que lo utilicen ellos, para solicitar dinero público para emprender procedimientos administrativos y judiciales contra las represalias de toda la metamafia. Pues muy interesante. ¿Y esa ley, podrías decir algo más acerca de esa ley? ¿Tú crees que es una buena arma legal para luchar contra la corrupción judicial o se han dejado alguna laguna y algún punto débil para que se escapen los jueces corruptos? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero, hay otra ley anterior, que además se firmó en Madrid en 2004, que entró en vigor en 2004 para casi todos los países, menos para España, que pidió un retraso de 6 años para su entrada en vigor y no ha entrado en vigor, es decir, tenía que haber entrado en 2010 y no ha entrado en vigor, como suele ser habitual. El año anterior en España se firmó, bueno, España firmó, perdón, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y tampoco ha entrado en vigor, nunca la han puesto en marcha. Y por tanto, bueno, en cuanto a la nueva normativa, España, bueno, todos los países tienen 2 años para transponerla, es decir, para eh, algo que sea compatible con la norma europea, y ya veremos si lo hace o no lo hace. En cuanto a lo que me has preguntado sobre la norma, si es buena, si deja algo, sin lugar a dudas, deja. Bueno, aquí nos encontramos con una situación y es la siguiente. Si yo pregunto a cualquier persona qué es corrupción, cualquier persona diría que es utilizar un poder para aprovecharse de los demás o para abusar de los demás. Sin embargo, y esto es lo que utiliza el Grupo de Estados contra la Corrupción, creado por la Unión Europea, y que además son los mayores expertos de todo el mundo sobre todo tipo de corrupción, especialmente sobre la corrupción de la metamafia, corrupción legislativa, corrupción ejecutiva o gubernamental y corrupción judicial. Tienen informes de más de 40 países, hay 48 países miembros del Greco, y además cada vez que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo hablan de corrupción, lo hacen con datos del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco. La abreviatura o el acrónimo es Greco. Pues bien, el Greco además es el encargado de hacer que los países miembros cumplan las convenciones. El problema es que el Greco está absolutamente desbordado. Yo tengo relación con ellos, me han pedido ayuda, porque yo tengo relación con asociaciones de varios países europeos, con víctimas judiciales de varios países europeos. Me han pedido ayuda, pero la forma de hacerlo no es la adecuada y es un asunto complicado. Yo, en cualquier caso, a ellos les he enviado mis 2 grandes macrodenuncias del año pasado, una contra 2 organismos de la Seguridad Social que han informatizado la modificación de la vida laboral de más de 200.000 trabajadores para retrasar sus jubilaciones, incluso hasta en 8 años, estafando en decenas de miles de millones de euros.
Y no solo eso, sino que uno de estos organismos ha enviado una carta a 135.225 trabajadores con la vida laboral falsa para que se jubilen más tarde de cuando les corresponde. Esto ha dado lugar a un gran escándalo mediático, incluso un reportaje en Interview, un programa de radio en Radio Televisión Española, menciones en Radio y Televisión Vasca, más de 20 publicaciones en numerosos medios nacionales y regionales, y a esto lo ha calificado la prensa como mafia de los recortes. Esto se lo ha enviado al Greco. Además, como has comentado antes, hemos hecho una alianza entre 4 asociaciones y un movimiento, el movimiento, te digo, con el cual me relaciono con víctimas judiciales de toda Europa. Y la primera denuncia, que la he redactado yo, y como has dicho, ha sido contra 63 autoridades judiciales, también la ha enviado al Greco. Entonces, el Greco tiene esas 2 macrodenuncias y les he solicitado una reunión con ellos en Madrid, ya que me pidieron el favor de darles el nombre de asociaciones, que se lo di, porque yo creé hace unos años la página de stopcorrupcionjudicial.org, donde hay asociaciones de muchísimos países de Europa y vídeos, manifiestos, etcétera, sobre la corrupción de cada uno de los países, incluyendo un manifiesto mío sobre la corrupción judicial española. Un manifiesto que, por cierto, ha ido a Merkel, ha ido al presidente francés, ha ido a Naciones Unidas, ha ido al Greco, en fin, forma parte de los documentos que las víctimas judiciales utilizan para sus denuncias internacionales e incluso nacionales. Vaya, pues entonces sí que escribes bien y se tienen en cuenta tus escritos, ¿no? Bueno, hay fiscales y jueces que dicen que yo soy un símbolo, una persona muy importante en la lucha contra la corrupción judicial. Y no sé si tú has tenido noticia de la labor que estamos llevando la Asociación Elecciones Transparentes para exigir el recuento de las actas y denunciar el fraude electoral presunto que hubo el Sí, 28 de abril. conozco el asunto, que además y está algo relacionado con el fraude que ha habido en la Lotería Nacional. Ya sé que es diferente, pero está relacionado. ¿Y cómo ves tú la posibilidad de colaborar con la Asociación Elecciones Transparentes para interponer una denuncia y denunciar este caso en concreto? ¿Cómo lo ves? Bueno, es posible. Hmm. Es posible. Yo precisamente en estos días estaba pensando en lo que me estás diciendo y estaba pensando que tal vez la Unión Europea debería, o Naciones Unidas deberían encargarse de todo el tema electoral, porque sabemos que el fraude electoral se da en todos los países del mundo. No te creas tú que es una cosa española, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, en todos los países del mundo. Es Pues decir, la metamafia es mundial y es solo una cuestión de grado el que en España la metamafia sea más intensa, más criminal que en Estados Unidos en algunas cosas, pero menos en otras, que en Suiza, que en Suecia, en fin, que en países que la gente piensa que se cumple la ley, siendo absolutamente falso, porque yo conozco víctimas judiciales de todos los países de la Unión Europea. Y además, no solo de eso, sino también de Suiza, que incluso allí dicen que es el país más corrupto del mundo. Y no les falta razón, en algunas cosas, lógicamente. yo a esa metamafia la llamo masonería. Yo no sé tú cómo la llamas. ¿Le llamarías también masonería? ¿Perdona? ¿Tú a esa metamafia le llamarías masonería? No tiene nada que ver. Yo conozco también esas ideas conspirativas, pero eso no existe. Es decir, es indudable que Google es una mafia y que Google aprovecha su poder para que se elegirle a su favor, para evadir impuestos, etcétera. Es evidente
que la masonería, y no solo la masonería, sino el Club Bilderberg o la gente se reúne en Davos, etcétera, etcétera. Es evidente que son centros de poder y es evidente que esa gente se favorecen unos a otros. Y si tú eres un masón y yo soy otro masón y yo soy juez y tú me vienes para decirme que tienes tal problema, pues te hago un favor porque son organizaciones criminales, porque vivimos en un mundo criminal, pero cuidado, cuidado, que no son más criminales estos masones que las masas que votan al PP y al PSOE o yo qué sé, o a Merkel o a Clinton o a Obama o a cualquiera de todos estos criminales. Es decir, esto es un mundo criminal, ¿eh? Y todos somos criminales, bien porque somos cómplices en menor o mayor grado, o bien porque hacemos actuaciones criminales directamente. Pero todos somos cómplices del fiscal Mena, suponiendo sea cierto lo que hace, y todos somos cómplices del criminal Rajoy o del criminal Pedro Sánchez, a los cuales les denuncié el año pasado en esa macrodenuncia. Hombre, yo creo que para ser cómplice de algún crimen hay que actuar de manera positiva para que ese crimen se cumpla. Otra cosa es que está la colaboración pasiva. Pero bueno, hay gente que no colabora pasivamente, sino que es que lo ignora totalmente y, ¿verdad? Y no se puede calificar a todos como como cómplices. Bueno, esa es tu forma de ver las cosas, yo no lo veo así. Y de hecho, la realidad es que todos recibimos delitos constantemente, somos víctimas de delitos de una forma constante, de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, o porque vas al cine y te encuentras con un tío que comete un delito contra ti. Todo lo vemos, todo lo consentimos, nadie lo denuncia y nosotros, pues la mayoría de nosotros, pues también somos criminales. ¿Quién no insulta, injuria, calumnia a los demás? ¿Quién no maltrata a los demás? En fin, hay que tener un poco... vivimos en una sociedad criminal. Como muy bien dice el Foro Social Mundial, vivimos en una sociedad deshumanizada y esa deshumanización nos lleva a que seamos criminales. Lógicamente, no es lo mismo los crímenes que puede cometer una persona normal a los crímenes que puedo cometer yo, que tengo presido dos asociaciones y lógicamente mi poder es superior al de una persona normal, o los que puede cometer el presidente de gobierno, que puede cometer crímenes mucho más fuertes que yo, o un juez, o un fiscal, o una autoridad pública en general, o la masonería, o Google, o cualquier, o el Banco Santander, o por decir una empresa española. Lógicamente también todo el mundo sabe que es una organización criminal, o Telefónica, yo qué sé, o las eléctricas, en fin. Vivimos en un mundo criminal. Tu labor como persona que une a diferentes asociaciones ha sido bastante importante. ¿Te ha sido fácil unir a esas asociaciones en un trabajo común? Es muy, muy difícil. Primero, porque vivimos en un mundo ideologizado. Aquí hay una parte, una minoría muy grande de la población que es de izquierdas, son radicales de izquierdas. Y hay otra minoría que son radicales de derechas. Lo que no existe es el centro, ni la izquierda moderada, ni la derecha moderada. Eso es una falacia. Y eso lleva a que dentro de las asociaciones también pase lo mismo. Entonces yo me he encontrado con ese problema de que asociaciones me dicen que si están aquellos que son de un bando, yo no quiero estar porque soy del otro. Y cosas de este tipo. Entonces, bueno, lógicamente yo que no soy antiizquierda y antiderecha, pues además, pues todos ellos me consideran en cierto modo su enemigo. Además, como asociaciones, pues hay intereses económicos porque una asociación vale dinero. Simplemente tener una página web vale dinero y si tienes abogados como nosotros, pues vale mucho más dinero. Entonces,
Bueno, pues hay unos que buscan fondos propios, otros buscan donaciones privadas y tienen intereses que dificulta esa unión, por un lado. Pero yo además de eso, una de las cosas que hago es impulsar que se conozcan, que se unan. De hecho, se hacen cosas sin contar conmigo, lo cual yo estoy encantado. Yo no tengo ningún afán de protagonismo, al contrario, yo quiero salirme de todo ese tema judicial y dedicarme a mis temas intelectuales, que son los que me producen más satisfacciones y donde además creo que puedo aportar más. Pero por eso impulso, regalo escritos míos a diestro y siniestro para que la gente lo utilice, eh, impulso ideas, movilizo a gente para que ellos hagan cosas y si hacen negocios y se enriquecen, yo encantado. Es decir, yo lo que quiero es ser una persona influyente. Pues lo has conseguido porque has conseguido unir a 4 asociaciones en una denuncia común, entonces eso es importante, ¿no? Bueno, la metamafia es muy poderosa y mañana puede meternos en la cárcel a todos. Ya veremos. El presidente del gobierno Sánchez conoce la alianza porque le he mandado una carta, la ministra de Justicia anterior, ahora fiscal general de Estado, lo conoce, la antigua fiscal general de Estado lo conoce, y este año haré más cosas para que la gente lo conozca. Y además lo conoce el Greco y el Greco ya se lo habrá contado a, a la metamafia española, que a ver qué pasa con todo este asunto. Pero en cualquiera de los casos, eso sirve para que otros hagan lo mismo. Que es de lo que se trata. Si yo no puedo solucionar nada solo, ni la asociación que presido, ni nada parecido. Aquí el tema es que alentar que haya cada vez más gente que trabaje contra la corrupción judicial, que las asociaciones compartan cosas, porque la complejidad jurídica es muy alta y creo que deben colaborar jurídicamente, compartir textos jurídicos para hacer cosas. Eso yo creo que es algo básico y eso pues yo lo impulso no solo en la alianza, sino también anuncié el mes pasado una alianza con AUSAG, es otra asociación, una asociación que estuvo en el Congreso y famosa en los medios de comunicación por su lucha por la hepatitis y por los temporeros. Eh, Ayudo a otra gente haciendo otras cosas, en fin. Impulso que la gente se mueva, les facilito que puedan hacer cosas complejas. Pues me alegro mucho de que estés trabajando por el bien común. Y bueno, ¿quieres decir algo más antes de terminar? Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu canal y, y lo demás lo iré diciendo día a día en las redes, en los pocos medios de comunicación que van publicando cosas, porque también te digo, sí, quiero decir una cosa más, que desde que denuncié a Rajoy, 2 ministros, 2 secretarios de Estado, Pedro Sánchez, 2 ministros y 2 secretarios de Estado, por esta trama criminal de la seguridad social, los grandes medios de comunicación que nos estaban noticiando lo que hacíamos, dejaron de dar noticias sobre nuestra actividad contra la metamafia de la seguridad social. Pues muchísimas gracias, Javier. ¿En qué dirección puede ponerse la gente que quiera contigo? El Ambipet tiene una forma de contactar conmigo. De acuerdo. Ah, o sea, Ambipet, que es www.ambipet.org.es. Ah, pues Pero muchísimas... vamos, si me busca javiermarzal.com, ahí también puede ver las cosas que hago y acceder a correo electrónico para contactarme y a las asociaciones y organizaciones en las cuales participo. Sí, y en tu canal de YouTube también, ¿no? En mi canal de YouTube también. Pues fenomenal, Javier. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, pues mucho ánimo ahí con las denuncias y contra la corrupción judicial,
porque es de extrema importancia limpiar toda esa corrupción que emponzoña a la justicia, y la justicia es lo más importante, casi, casi. Mira, ya que lo has dicho, sí quiero decir una cosa más. El Tribunal Constitucional ha dicho que la piedra angular de la democracia es el sistema judicial, el Poder Judicial. Y además ha dicho que el Poder Judicial tiene la obligación de controlar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Todos los españoles sabemos que no lo hacen. Y ese es el problema. Sí, porque la justicia es casi como el fundamento de las relaciones sociales, ¿no? Bueno, se suele decir que son las leyes las que dan forma a, a una sociedad y a la vida de la gente y a la forma de relacionarnos. Y el Poder Judicial lo que tiene es la obligación de hacer que se cumpla la ley. Tiene Y, los medios, el poder y la obligación de hacer que se cumpla la ley. y tú Pero que... lo que hacen es lo contrario, impulsar a la corrupción política, a la corrupción policial, a la corrupción legislativa, a la corrupción del resto de los organismos, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, en fin, y todos esos organismos que en teoría son autónomos, aunque es falso. Pues ya la última pregunta que te quiero hacer Y es tú... perdona, no quiero también la seguridad social o la agencia tributaria, ya que hablo de la metamafia, no quiero olvidarles, estos que nos roban de forma ilegal. Cuidado, yo no hablo del tema de los impuestos legales, sino de los impuestos de lo que nos roban de forma ilegal. Y una última pregunta, ¿tú eres más de derecho natural o de derecho positivo? Bueno, yo soy más de algo que publicaré en los próximos meses eh, y que creo que es del siglo XXI. Pues fenomenal, nos quedamos con la curiosidad, Javier. Pues muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Pues bueno amigos, hasta el próximo videoprograma.